se han hecho presentes y nos han dicho que están viendo el culto. Ellos tienen una televisión. El sábado el vuelo salía más o menos temprano y teníamos miedo de tal vez de perder el vuelo. Entonces viajamos el día anterior y nos hospedamos en la casa del pastor Tony Quintero, un hermano que tiene una preciosa iglesia en Madrid y que hace muchos años este hermano, este joven, se convirtió con nosotros cuando pastoreábamos una iglesia aquí en Tenerife, y según él, yo no me acordaba, yo también lo bauticé, y hoy en día está casado y vive en la ciudad de Madrid, y él nos hospedó y estuvimos la noche del viernes con él en su casa, y bueno, fue una bendición recordar viejos tiempos y compartir cosas del Señor. Y al día siguiente nos llevó un poquito por los alrededores de donde él vive para enseñarnos un poquito la zona, que por cierto es muy bonita, en la zona norte de Madrid. Y ya el día sábado salimos para Israel. Allí hemos estado toda la semana. Y una vez más nos acompañó un grupo de hermanos que ya habían estado anteriormente, son todos hermanos de distintos países, por ejemplo, hay de Perú, había algún boliviano, había también de Ecuador, una chica que también era brasileña, que también se bautizó. Tuvimos la oportunidad de celebrar un bautismo en el río Jordán el día que subimos a Galilea. Y la otra parte del grupo era la primera vez que iban, así que eran prácticamente todos de la misma iglesia, salvo uno o dos personas, y fue un tiempo muy especial. El calor se hizo notar muchísimo, hacía muchísimo calor, y ya cuando llegaba la hora del mediodía ya estábamos no digo asfixiados, pero ya a la playa. Nunca habíamos llevado en estos 13 años que estamos llevando grupos a Israel, nunca habíamos llevado un grupo a la playa, y lo pasaron de maravilla. Toda la costa de Israel, desde el sur hasta el norte, todos son playas y playas y playas, una detrás de otra, y ese día fue un día, digamos, de tranquilidad, de relax. El tema es que sí, unas playas muy bonitas, una arena muy preciosa, pero el mar estaba infectado, no de tiburones, sino de medusas. Me dediqué con un palo a sacar docenas y docenas de medusas, algunas eran enormes. En mi vida había visto unas medusas tan enormes, claro, son medusas bendecidas, están en Tierra Santa, son medusas gigantes, ¿no? Y a Miriam le picó una. A Miriam le picó una medusa, lo pasó muy mal porque la picadura, el roce de una medusa es algo muy molesto y pica y es algo muy desagradable. Pero bueno, estuvimos allí ese día y tuvimos la oportunidad de estar también con el hermano Adolfo, que es esta familia que viven en Tel Aviv, donde se están quedando ahora mismo Miriam. Y bueno, visitamos pues muchos lugares. Ellos, el grupo que había estado en Israel, hay un lugar muy bonito en Israel que no solemos ir, pero en esta ocasión los quise llevar a una montaña que hay una panorámica preciosa, que es donde está enterrado el profeta Samuel. No solamente está enterrado allí el profeta Samuel, sino que allí era el lugar donde Samuel presentaba los sacrificios del pueblo. No había templo y por lo tanto la gente tenía que subir a lo alto de esa montaña, que hay una panorámica, una visión preciosa de muchos montes y ciudades de Israel. Incluso cuando el día está despejado se puede ver hasta la costa de Tel Aviv, la costa del Mediterráneo. Y allí han hecho un edificio, un monumento enorme. La mitad del edificio es una mezquita musulmana y la otra mitad es una sinagoga. Y allí estuvimos en ese día, en ese lugar realmente precioso, y luego subimos al techo del edificio y allí, bueno, empezaron a sacar fotos y aquello era una detrás de otra, y fue un tiempo realmente muy hermoso. Siempre solemos tener la última noche una reunión de testimonios, y todos, absolutamente todos los que fueron, vinieron muy bendecidos, vinieron muy tocados. Muchos decían que durante años lo que han estado leyendo de la Biblia, luego cuando llegan allí, leyendo o viendo a veces en películas, cuando llegan allí, resulta que es totalmente diferente de como te has imaginado, ¿no? Y una de las cosas que decían es que generalmente en las películas de Hollywood, las películas donde aparece la figura de Jesús, siempre se ve a 3 personas allá arriba, en lo alto de una montaña, crucificados, y nada más lejos de la realidad. A las personas no se les crucificaba en lo alto de las montañas, sino en el valle, en el camino,
¿verdad?, en el camino por donde transitaba la gente para que aprendieran a no rebelarse contra el Imperio Romano, y así un montón de cosas. Tuvimos la oportunidad de estar en el huerto de Getsemaní, que por cierto estaba vacío. Es que generalmente en el mes de julio y agosto no va nadie más que nosotros los locos. Mes de julio y agosto no va nadie. Yo creo que hasta los camellos pasan calor. Y estábamos solos en el huerto de Getsemaní y tuvimos un tiempo precioso. Luego celebramos la Santa Cena en el Jardín de la Tumba. Es un lugar muy bonito. Y allí con nuestro hermano César, que es un hermano paraguayo que trabaja allí. Allí tuvimos un tiempo muy hermoso, muchos fueron quebrantados, en fin, tuvo un tiempo de quebrantamiento celebrando la Santa Cena en ese lugar tan importante, ¿no? El sepulcro y al lado el monte de la Calavera. Pero los hermanos se tenían que marchar el sábado y ellos querían quedarse más tiempo. Ellos dicen, nos hubiera gustado quedarnos un día más. Pero como el vuelo de ellos salía el sábado a las 4 de la tarde, pues nos tuvimos que bajar muy temprano, porque era el Shabbat y no hay tanto transporte como cualquier día de la semana. Entonces, cuando llegamos al aeropuerto, pues eran como las 11 de la mañana, porque ya no había más transporte para bajar. Y ellos me decían, qué lástima que nos vamos en este día tan bonito, en este día de Shabbat, en este día en el que las comidas son mucho más abundantes, hay un ambiente muy lindo. Y para la sorpresa de todos, cuando llegamos al aeropuerto, yo llegué primero que ellos, los estaba esperando, fuimos en varias tandas. Resulta que cuando llego al aeropuerto, estoy esperando a los hermanos que vengan de Jerusalén, y en unas pantallas gigantes donde aparecen todos los vuelos, con las puertas, los horarios, etcétera, resulta que veo que el vuelo de ellos, que era un vuelo directo desde Tel Aviv hasta Bruselas, el único vuelo estaba cancelado. Y yo digo, no puede ser, será un fallo de la pantalla, será... Pero cuando llegan los hermanos y nos informamos, efectivamente, el único vuelo, había cientos de vuelos que salían, pero el único, no retrasado, hermanos, cancelado, no va a salir, no van a viajar, era el vuelo de ellos. Y cuando yo les comunico a los hermanos, tengo que comunicarles que no van a volar, que el vuelo está cancelado. ¿Saben lo que hicieron? ¡Aleluya, gloria a Dios! Empezaron a dar un aplauso. Yo digo, pero generalmente cuando te comunican que tu vuelo no va a salir, estás hecho polvo. Ellos se llevaron la alegría más grande del mundo. Y yo digo, bueno, menos mal que se lo toman con humor. Resulta de que al grupo lo dividen en tres. Unos tienen que ir parando en Múnich y de Múnich a Bruselas, otros tienen que hacer escala en Roma y de Roma a Bruselas, y otro tiene que hacer escala en Zúrich, en Suiza, y de Zúrich viajar a Bruselas. Salvo una hermana con su hijo que salió esa misma tarde, los otros dos grupos, el grupo dividido en dos, los llevaron a un hotel. Pero cuando nosotros estamos en la casa del hermano Adolfo y comienzan a mandarnos fotografías del hotel al que los mandaron, ya me hubiera gustado a mí que cancelaran también mi vuelo, porque los mandaron a uno de los mejores hoteles de Tel Aviv, un hotel de lujo, espectacular, y empezaron a sacarse fotografías de los jacuzzi, de las piscinas, de los almuerzos, de los buffets, y dijeron, mira, no solamente pudimos estar un día más completo en Israel, sino con todos los gastos pagados en hotel de 5 estrellas, en plena primera línea de playa. Y bueno, yo me alegro mucho por ellos, porque se cumplió su deseo de quedarse una noche más en Israel, y además en unas condiciones que nosotros no le íbamos a poder proporcionar. Así que me alegro mucho por ellos, y las fotografías que me mandó Elena, que ellos mandaban, bueno, estaban como niños con zapatos nuevos. Era para ellos, imagínate tú, ¿no?, quedarte en ese nivel. Así que eso fue algo nuevo que pasó en este viaje. Yo los dejé, ellos se fueron a su hotel, y luego yo salí por la noche. Salimos, ayer, hoy es domingo, ¿no? Salí el sábado por la noche y tuve que hacer escala en Estambul, y de ahí pasé prácticamente toda la noche hasta las 7 de la mañana, que cogí el vuelo que me llevó a Madrid, y luego llegué a Madrid como a las 10:30 de la mañana, y a las 2:30 de la tarde cogí el vuelo que me trajo aquí a Tenerife. Así es que todavía no sé si estoy en Estambul, si estoy en Garcilaso de la Vega. Tengo todavía una morcilla. He cambiado 3 veces de horario, he cambiado de varios continentes,
pero lo que sí me quedo sorprendido es ver cómo Dios ha puesto en nuestro alcance medios para poder moverte de un lugar a otro así en cuestión de horas. Y hermano, en aquellos tiempos, cuando no existían todos estos adelantos, aquellos grandes hombres de Dios, como por ejemplo uno de ellos, el apóstol Pedro y otros, cómo recorrían con un sacrificio y con un esfuerzo tremendo países, continentes enteros, siendo perseguidos, siendo torturados, pero con esa pasión, ¿no? Con esa pasión por ganar almas para Cristo. Así que aprovechemos, hermanos, aprovechemos todos los medios que el Señor pone a nuestro alcance, no solamente el transporte, las redes sociales, etcétera, para predicar el Evangelio, porque los tiempos se acortan. Los tiempos se acortan y yo quisiera en esta tarde, antes del mensaje, quisiéramos una oración, porque vengo con una carga en mi corazón que quisiera compartir con ustedes, pero no para cargarlos, no para que se vayan, digamos, mal, sino para que reflexionemos acerca del tiempo, de los tiempos en los cuales estamos viviendo. Que no nos enredemos con las cosas de este mundo, porque la palabra de Dios nos enseña que en los últimos tiempos, si algo tienen que hacer los creyentes, es estar velando, atentos en guardia, sin bajar la guardia ni 5 minutos, porque dice la Biblia que los tiempos finales van a ser tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Y ya estamos viviendo en esos tiempos. Y yo que acabo de llegar de Israel, un país que está tan entroncado con las cosas de la Biblia, me gustaría compartir con vosotros algunas cosas en esta tarde. Así que vamos a orar. Ahí donde estás, cierra tus ojos y pídele al Señor que en esta tarde Él hable a tu corazón, Él hable a tu vida, y podamos salir de aquí con las ideas claras, con esa firme determinación de obedecer, de servir, de honrar cada día mejor al Maestro, al Señor. Y que nada ni nadie nos distraiga, que nuestros ojos, nuestra confianza esté siempre puesta única y exclusivamente en Él, porque Él no nos va a abandonar nunca en ninguna situación de la vida. Y Señor, te damos gracias una vez más porque nos permites abrir tu palabra y leerla, y estudiarla, escudriñarla, sabiendo que tu palabra nunca volverá a ti vacía, sino que la palabra de Dios es viva, es eficaz, corta, penetra, profundiza hasta lo más profundo de nuestras entrañas, y queremos en esta tarde que tú ministres a nuestro espíritu, a nuestro ser interior, para que podamos salir de aquí con la firme determinación de servirte, de esforzarnos por tu reino, y de predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, donde quiera que nos encontremos, utilizando las armas y los medios que tú has puesto en nuestro poder para que el reino de Dios se extienda y las almas conozcan la verdad de Cristo a través de tu palabra. Gracias por esta oportunidad una vez más de poder estar aquí reunidos, Señor, en tu presencia. Dejamos todo en tus manos en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Quiero llevarles a un proverbio, después volveremos a la lectura que se leía esta tarde de Filipenses, pero quiero llevarles al proverbio 16, capítulo 16 de Proverbios, los versículos 18 y 19, por favor. Capítulo 16 de Proverbios, versículo 18, dice que antes del quebrantamiento, ¿qué viene? La soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Es impresionante lo que aquí nos está diciendo el Señor. Cuidado, porque antes de ser quebrantados, antes de tropezar y caer, viene la soberbia y la altivez de espíritu. Por eso dice el versículo 19 que es mejor humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Miren, hermanos, en la Biblia hay muchos pecados, hay listas enteras de pecados. Por ejemplo, pueden ir al libro de Romanos, a la carta de Pablo a los Gálatas, y van a encontrar que él menciona un montón de pecados. En una de las listas, si no recuerdo mal, se mencionan a más de 19 pecados diferentes, porque el pecado tiene muchas ramificaciones. Y uno puede pecar de una manera y otro puede pecar de otra manera. Y aunque la paga del pecado es la muerte, no todo el mundo elige el mismo pecado. Hay personas que son expertos en un tipo de pecado. Hay pecados que son tal vez más manifiestos, otros son más ocultos.
otros son tal vez más vergonzosos, pero al fin y al cabo todos son pecados, y la paga del pecado, repito, es la muerte. Mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, es perdón, misericordia y vida en abundancia. Amén, hermanos. Pero hay dos pecados en la Biblia que el Señor nos advierte que si los cometemos, podemos ser fulminados, podemos ser quebrantados de una forma brutal, podemos caer. Y puede ser que si no hay un genuino arrepentimiento, quedemos postrados el resto de nuestras vidas. Y es el pecado de soberbia y el pecado del orgullo, la altivez de espíritu, ¿no? Esa actitud, hermanos, que en el primer personaje de la Biblia que vemos que echó raíces y lo destruyó, fue nada más y nada menos que en Satanás, o en aquel arcángel hermoso, precioso, perfecto, el sello de la perfección, como la Biblia lo define, acabado en hermosura, lleno de sabiduría, ¿verdad? Aquel arcángel, dice la Biblia, que se engrandeció y comenzó a darle rienda suelta al orgullo, a la soberbia, a la altivez de espíritu. Y el Señor Jesucristo dijo que cuando una persona se quiere exaltar, cuando una persona se quiere poner por encima de los demás, tarde o temprano le vendrá el quebrantamiento. Pero también dijo el Señor en esas palabras que toda persona que adopta una actitud humilde, pues será exaltado en su momento si el Señor lo considera oportuno, ¿verdad? Y vemos que tanto en la figura del Señor Jesucristo como en la figura de Satanás o Luzbel, como se llamaba en un principio, vemos estas cosas que estoy comentando. La humildad que llevó al Señor Jesucristo a hacerse hombre, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y por lo tanto Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y vemos también en Satanás que tenía en su corazón el deseo de subiré, seré, me sentaré, porque no estaba contento con la posición que Dios le había dado, que era inmensa, era muy importante, muy hermosa, pero él quería más, él quería mucho más, él quería destronar al mismísimo Dios. Y por cuanto se exaltó, la Biblia dice que Dios lo humilló y nunca más volverá a ocupar ese lugar de privilegio que tenía en un principio. Estos dos pecados pueden brotar en cualquier momento de nuestra vida. Podemos creernos superiores, podemos creernos mejores que los demás. Y esto a veces lo podemos ver en los niños, o en los jóvenes, o en los adolescentes. Pero que nunca, jamás en nuestra vida, esa actitud de soberbia, esa actitud de creernos mejores o superiores a los demás, encuentre cabida, porque estaríamos cavando nuestra propia tumba. Es una lástima que personas, en vez de mantener la humildad, en vez de mantenerse cerca del corazón del Señor, y en vez de decir todo lo que tengo, todo lo que he podido llegar a ser, no lo he hecho por mis propios méritos, sino por la gracia, por la misericordia y por el favor de Dios, en vez de tener esa actitud y cultivarla y compartirla, lo que hacen es que se ensanchan y como el pavo real abren las plumas y comienzan a presumir de todo lo que han hecho, de todo lo que son, de sus logros, de sus metas, de sus victorias. Y eso tarde o temprano pasa factura. Amén, hermanos. Eso tarde o temprano pasa factura. Y hay un refrán español que dice: dime de qué presumes y te diré de qué careces. Y uno puede ver personajes que tuvieron el privilegio de ser nada más y nada menos que hijos del mejor rey de Israel, como fue el rey David. De ser el príncipe, uno de los príncipes de Israel, de tener una vida cómoda, una vida sin problemas de ninguna índole, pero querer ir más allá, ¿verdad? No conformarse con ser hijos del rey David, no conformarse con vivir en un palacio, con comer bien, vestir bien, ser todo un príncipe, tener todos los caprichos habidos y por haber. Además, la naturaleza, dice la Biblia, que dotó a este joven del cual estoy hablando, Absalón, de una belleza descomunal. Dice la Biblia que era una persona que era perfecto físicamente hablando, espiritualmente lamentablemente no, pero dice que físicamente era una persona tremendamente atractiva, desde la coronilla hasta la planta de los pies, dice que no había en él ningún defecto. Sí, este era un hombre realmente
tremendamente atractivo, realmente espectacular. Y dice que tenía una cabellera que parecía la melena de un león. Y dice que una vez al año, algunos dirían, ¿cómo me gustaría a mí por lo menos tener la 10ª parte de la cabellera de Absalón, ¿no? Bueno, este dice que le pesaba tanto, llegaba un momento que tenía tanto pelo, que una vez al año se lo cortaba y estaba tan orgulloso y tan contento de su melena, ¿verdad? Yo creo que lo hubieran cogido para cualquier anuncio de champú hoy en día en televisión, decir, que salga ¿no? Porque tenía una melena que era auténticamente la de un león. Bueno, pues él presumía de esa melena, él presumía de esa cabellera, y miren ustedes por dónde, que fue la ruina de su vida. Porque dice la Biblia que un día mientras huía montado en lo alto de una mula, dice que quedó enganchado del pelo en las ramas de un árbol, y allí dice la Biblia que colgado le lanzaron flechas y atravesaron su corazón, y allí murió Absalón. Y hace unos días estábamos justamente en la misma puerta de la tumba de Absalón. Y les dije a los hermanos, digo, miren, aquí en esta tumba, en este monumento que es tan diferente a todo lo que se ve alrededor, en pleno Valle de los Huesos Secos, pues aquí está enterrado Absalón, el que quería ser rey, el que no se conformaba con ser príncipe de Israel. Y nadie va a visitar su tumba, nadie hace cola para ir a visitar la tumba. De vez en cuando va por allí algún despistado a sacarse alguna foto, pero sin embargo en la tumba de su padre, en el monte de Sión del rey David, allí hay siempre 24 horas al día, 365 días al año, siempre hay gente allí visitando, honrando, pues reconociendo la grandeza del famoso rey David. ¿Se dan cuenta? Es una lástima ver que gente que tiene un potencial tremendo, gente que podía haber llegado a hacer grandes cosas para el Señor por la gracia de Dios, creyendo que los dones, creyendo que las habilidades, creyendo que lo que saben o pueden hacer les levanta a ellos, en vez de poner eso a los pies del Señor, lo utilizan para beneficiarse, lo utilizan para presumir, lo utilizan para tener orgullo por encima de los demás, cuando es más bien todo lo contrario. Miren, el mismísimo Señor Jesucristo, que tenía todo, absolutamente todo. La Biblia nos enseña que adoptó la actitud más humilde que se podía adoptar en aquellos tiempos. ¿Cuál era? La de agacharse, la de inclinarse y terminar limpiándole los pies a sus discípulos. Pedro no quería que le lavara los pies, ¿se acuerdan? A mí no me lavarás nunca los pies. Pero cuando el Señor Jesucristo le dijo, si tú no dejas que yo te lave los pies, tú no tendrás parte conmigo, Pedro. Entonces él dice, no, lávame todo, de arriba abajo, todo lo que quieras. Y el Señor le dijo algo muy interesante, que a veces lo decimos, a veces lo hemos leído, pero no somos conscientes de la profundidad de las palabras del Señor. Le dijo, ya ustedes están limpios, Pedro. Yo no tengo que lavarte otra vez de arriba abajo. Ya ustedes están limpios por la palabra. Pero lo que se ensucia todos los días son los pies. Porque los caminos son polvorientos, los caminos no son de cemento, no son bonitos, sino que se pega el polvo del camino a nuestros pies. Y así es nuestra relación con el Señor. Ya nosotros hemos sido limpiados por la sangre preciosa de Jesucristo, hermanos. Amén. No tenemos que aceptar todos los días al Señor, no tenemos que aceptar al Señor Jesucristo cada día, cada semana, cada reunión, cada culto como nuestro Salvador, porque ya lo hemos hecho y ya estamos limpios. La sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todos y de cada uno de nuestros pecados, y ella ni siquiera se acuerda de los pecados que hemos cometido. Porque dice la palabra de Dios que Dios los echó a lo profundo de la mar y nunca más me acordaré de ninguno de ellos. Amén. Pero cada día nos manchamos. Cada día cuando caminamos, cuando hablamos, cuando miramos, cuando tocamos, cuando deseamos, nos podemos manchar, y es ahí en la que tenemos que depender cada día de esa limpieza de nuestros pies espiritualmente hablando, para que nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra boca, nuestras manos no se manchen con las cosas de este mundo, y sobre todo con ese espíritu de soberbia y de arrogancia, ¿verdad? De creernos superiores, de creernos por encima de los demás. Sino que, como hemos leído esta tarde, esta porción preciosa, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Vamos a leerlo. Filipenses capítulo 2, una porción extraordinaria. Se conoce en griego como kenosis, que es el vaciarse, el vaciarse de uno mismo, ¿verdad? Y fue lo que hizo el Señor. Dejó toda la gloria, dejó su majestad, dejó el trono, dejó
todo lo que podía impactar al mundo si hubiera venido con toda esa gloria, y dice que Él lo que hizo, que se hizo hombre, tomó forma de hombre, se humanó, se vistió de hombre, se encarnó en la forma de hombre, despojándose, versículo 7, de todo aquello que pudiera causarle algún beneficio, que pudiera impactar con su gloria a cualquier persona. Tomó forma de siervo, Él decidió venir como siervo, se hizo semejante a los hombres, ¿verdad? Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero Él, que no fue un ser creado, sino es un ser eterno, porque es el verbo, el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él se hizo semejante a los hombres. Nosotros hemos sido creados semejantes a Dios, pero Él, cuando se humanó, se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ya con esa condición de hombre ya creo que está bien. No, siguió, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Fíjense cómo asocia el apóstol Pablo la humillación o la humildad con la obediencia, ¿verdad? Vuelvo a leer el versículo, presten atención. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Y cómo se humilló a sí mismo? Haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué manera? De cruz. En otras palabras, Él decidió, en la eternidad decidieron Él y el Padre la muerte que Él iba a experimentar. Podía haber elegido otra muerte, pero decidió la peor, la más humillante, la más dolorosa, la más terrible. Esa fue la que Él decidió. Él decide hacerse obediente, y hay un versículo tremendo en una de las epístolas que, gracias al Señor, tenemos en el Nuevo Testamento, que es la carta a los Hebreos, que dice, y por lo que padeció, aprendió obediencia. Por lo que padeció, aprendió obediencia. Y aunque era hijo, es decir, el hecho de ser hijo no lo excluía del camino de la obediencia. Vemos, por ejemplo, grandes personajes en la Biblia que lo tenían todo para llegar a tener, no me gusta la palabra, pero es la que me viene ahora a la cabeza, para tener éxito, para poder triunfar en la vida. Y pensemos, por ejemplo, en el caso del primer rey de Israel, que fue Saúl, no David. Tenía un hombre a su lado, un gran hombre de Dios que le daba buenos consejos, buenas palabras, en todo momento lo dirigió, en todo momento lo apoyó, en todo momento nunca se sintió solo. Saúl era nada más y nada menos que el profeta Samuel, un hombre que en sí mismo era un milagro. Su madre era estéril, Dios la sanó después de una oración en la que ella derramó su corazón, su alma delante del Señor. La tomaron por ebria, da igual, ella dice, yo no soy ebria, sino que yo estoy atormentada en mi espíritu, yo estoy quebrantándome delante del Señor, y Dios le da un hijo y abre su matriz. Este hombre es un milagro viviente. Viendo a Samuel podemos ver una manifestación física y visible del poder de Dios, de los milagros del Señor. Pues este hombre estaba 24 horas al día pegado a Saúl. Sí, Saúl en todo momento podía pedirle consejo. En la multitud de los consejos, ¿no dice la Biblia? Está la sabiduría. Cualquier cosa que no sepas hacer, cualquier cosa que suba a tu corazón y quieras hacer, antes de hacerlo, consulta, pregunta. Ahí lo tienes a Samuel, el gran varón de Dios. Ahí estaba. Le prestaba más atención Samuel a Saúl que a sus propios hijos, porque así nos enseña la Biblia, ¿verdad? Saúl tenía la unción del Señor, recibió ese aceite que se derramaba, ¿verdad?, como señal de la unción del Señor. Él era el Mashiach, él era el ungido del Señor en aquel momento. En un principio parece que todo iba bien, un hombre hasta que también la Biblia habla muy bien de su aspecto físico. Era un hombre alto, un hombre carismático, etcétera. Pero sin embargo, él destrozó poco a poco su vida. No fue que hoy estaba bien y mañana cayó y destruyó su vida, sino que hubo en él un proceso. Y lo que lo fue deteriorando, lo que le fue echando a perder, hasta que al final decide quitarse la vida porque ya no aguanta más, pues que fue un proceso permanente y continuo de una desobediencia a otra y una desobediencia a otra. Porque cuando se abre una puerta al pecado, ese pecado te lleva a otro y te lleva a otro, y finalmente el último eslabón es la muerte. Pero si tú te acostumbras a obedecer, si tú te acostumbras a vivir en santidad, si tú te acostumbras a vivir en orden delante de la presencia del Señor, cada vez te va a costar menos obedecerle, cada vez te va a costar menos esforzarte, sacrificarte por su reino y por Él. Cada vez vas a ser más generoso, cada vez vas a ser más maduro, cada vez vas a ser más espiritual. Pero es un proceso, no es tocar un botón y ya está, sino es un día a día. Cada día muero, cada día aprendo algo nuevo y voy cultivando y voy despertando en mi vida esos deseos, y entonces va a llegar un momento en el que, como el rey David,
Bueno, pues es un hombre que toda su vida giraba en torno al Señor. Sin embargo, en Saúl fue todo lo contrario. La desobediencia era la tónica, era la característica principal de su personalidad. Desobediente por antonomasia. No hubo otra persona más desobediente que él. Algunos dirán, Jonás también no fue. Sí, pero cuidado, recapacitó. Se pidió perdón, volvió al lugar, empezó de cero. Es mejor empezar de cero que no terminar. Sin embargo, Saúl aparentemente se arrepentía, aparentemente se humillaba, pero al día siguiente o al rato volvía otra vez igual o peor. Y al final Saúl terminó echando su vida por la borda. ¿Se das cuenta? No se humilló nunca, jamás se humilló, jamás. Al contrario, todo lo contrario. Y ese orgullo, esa soberbia, ese creerse superior a los demás, ese creer que puedo hacer lo que me da la gana, como soy el ungido, como soy el rey, puedo hacer lo que quiera, pues lo llevó a la ruina. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia de hombres que lo tenían todo. Miren, por ejemplo, Uzías. No sé si lo conoce mucho, pero Uzías fue un gran hombre de Dios, un hombre muy bendecido, un hombre muy usado durante muchos años de su vida, un hombre que tuvo un largo reinado. Y la Biblia nos enseña que cuando mejor estaba, no se le ocurre otra cosa que entrar en la casa de Dios, en el templo del Señor, en aquel momento. Y dice la palabra del Señor que él quiso presentar el incienso, él quiso, en otras palabras, hacer cosas que le correspondía única y exclusivamente hacer a los sacerdotes. Le advirtieron, le dijeron, rey, el Señor te ha ungido, tú eres el escogido del Señor, pero no para funciones de tipo sacerdotal, sino para el reinado. Él no hizo caso, él no se humilló, él se enalteció. ¿Y qué hemos leído en Proverbios? Antes de la caída, ¿qué es? La altivez de espíritu, el orgullo, la soberbia. Dice, no, yo soy el rey, yo puedo hacer aquí lo que quiera. Cuando intentó hacer lo que no le permitía el Señor hacer, a pesar de que se lo advirtieron, dice que brotó la lepra, sí. En un momento le brotó aquí la frente, se le comenzó a extender la lepra por toda la cara. Y dice que salió corriendo y vivió hasta el día de su muerte en una pequeña chabola, en un pequeño ranchito, en una pequeña casa al lado del palacio. Y dice el profeta Isaías en su libro, capítulo 6, cuando murió el rey Uzías, vi yo la gloria del Señor. Es un hombre que llegó hasta detener la gloria, la presencia, la bendición de Dios en todo un país. ¿Por qué? Por la soberbia, por el orgullo, por la altivez de espíritu. Empezó de maravilla, años, una bendición. Hermanos, que Dios nos guarde, ¿saben? Que Dios nos guarde de haber estado años bien, de haber servido al Señor bien, y que Dios nos guarde de meter la pata en el último trayecto de nuestra vida. Amén. Porque ¿de qué ha servido estar 40 años bien, dando testimonio, dando ejemplo, predicando su palabra, sirviendo al Señor, si al final, hermanos, hacemos un borrón y nuestra vida termina como un pésimo testimonio? Que Dios nos guarde, amén, hermanos, que Dios nos proteja. Sin embargo, en la vida del Señor Jesucristo fue todo lo contrario. Todo lo contrario. Lo insultaban, no abría ni la boca, ni recía ni mu, nada. Jamás. Decían que estaba loco, no decía nada. Decían que estaba echando los demonios por el príncipe de los demonios, no decía nada. Pilato le dijo, no me hablas, yo tengo poder para juzgarte, tengo poder para soltarte. Sí, un ejemplo total y absoluto. Estando incluso en el huerto de Getsemaní, hemos estado hace unos días, como les dije, en el huerto de Getsemaní, dije, hermanos, aquí fue donde se decidió todo. Sin el huerto de Getsemaní, sin la rendición total y absoluta de la voluntad del Hijo al Padre, en Getsemaní no hubiera habido cruz. Fue en este lugar donde hubo un choque de voluntades. Padre, pasa de mí esta experiencia, esta prueba, esta copa, dice metafóricamente la Biblia. Dice, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y cuando él se da cuenta de que el Padre no va a pasar de él la copa, sino que él ha sido predestinado, por decirlo de alguna manera, para que muriera e hiciera esa obra perfecta en aquel lugar, el Señor Jesucristo lo vienen a aprender, no sale corriendo, no está asustado, no está tembloroso, sino que él tiene el gozo, él tiene la estabilidad emocional, el equilibrio interno que proporciona el hecho de estar en el centro de la voluntad de Dios. Amén, hermanos.
No hay miedo, no hay temor, no hay pánico, sino que cuando dicen venimos a aprender a Jesús, dice yo soy, no hay problema, no me oculto. Y dice que aunque todos caen al suelo, por el poder de su palabra, todos se vuelven a levantar. Y entonces es cuando Pedro, viendo que aquella caída de aquellos que habían venido a aprenderle no sirvió de nada, saca la espada y entonces dice que le corta la oreja a uno de los siervos que tenía el sumo sacerdote. Imagínense, hermano, cortarle una oreja, los gritos, la sangre, aquello tenía que ser algo terrible. El Señor Jesucristo coge la oreja, que hay que tener buena vista para ver la oreja de noche, se la pone en su sitio, cosa que ya, gloria a Dios, yo creo que volvió a oír. Yo creo que volvió a oír, no tuvo que poner un sonotón en el oído, sino que él oyó perfectamente y le dice a Pedro, escúchame bien, Pedro, guarda tu espada en la vaina, o como se llame, porque el que mata a espada muere. Y que sea la última vez, esto ya lo parafraseo yo, que intentas defenderme a mí con armas carnales. Porque si yo quisiera, legiones de ángeles vendrían ahora mismo a sacarme de este atolladero. Y ahí aprende Pedro una lección, y es que las cosas del Señor no es con espada ni es con ejército, sino es con mi espíritu, dice el Señor. Y el Señor entró allí humilde, quebrantado, roto en mil pedazos, pero salió triunfante y glorioso. Y cuando lo vemos en la cruz, no lo vemos quejándose, no lo vemos lamentando, no lo vemos despotricando contra todos sus verdugos, sino incluso lo vemos orando, pidiendo que el Padre perdone a los que están allí torturándole. Dice, porque en el fondo, no saben, no son conscientes de lo que están haciendo, y por eso pido que les perdone, ¿verdad? Así que vemos esas actitudes de soberbia, de altivez de espíritu, de arrogancia en algunos personajes de la Biblia. ¿Cómo terminó? La ruina, fracaso total, la muerte, la humillación, familias destrozadas, guerras perdidas, hijos destrozados. Sin embargo, lo vemos en el Señor Jesucristo. El lugar más chiquito, más insignificante, es el que elige para nacer. La forma más silenciosa y que más desapercibida pasaba o pasaría en la época de nacimiento fue la que él eligió. Es una continua elección de cosas que no son pomposas, de cosas que no son tal vez importantes, pero que lo fueron preparando y lo fueron capacitando para poder llegar a la prueba final, que era nada más y nada menos que la cruz. Y eso, hermanos, lo fue capacitando y lo fue ayudando para que al final no saliera corriendo ante una prueba de semejante calibre como era la crucifixión, sino que toda su vida se fue preparando para eso. Y yo creo que estos últimos años, o a lo largo de nuestra vida, el Señor nos ha ido preparando, pero cada día tenemos que tomar la decisión, o el camino fácil, o tal vez el camino difícil. El camino ancho por el cual va todo el mundo, ¿verdad? De la soberbia, del orgullo, de la arrogancia, a mí no me humilla nadie, yo soy más que nadie. O el camino tal vez de pasar desapercibido, insultado, como el tonto de la película, como el tonto del barrio, como la bobita de la clase. Pero hermano, la palabra de Dios nos enseña que el camino ancho, ¿a dónde lleva? A la perdición. Pero el camino estrecho lleva a la salvación, lleva al mismo corazón de Dios. Y por eso estas palabras que hemos leído esta tarde son espectaculares. Él se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Y alguno puede decir, ¿y de qué le sirvió? ¿De qué le sirvió tanta humildad? ¿De qué le sirvió lavar los pies de los discípulos? ¿De qué le sirvió atender a la gente con tanto cariño y con tanto cuidado? ¿Y de qué le sirvió las noches largas de vigilia y orar tanto y ayunar? ¿De qué le sirvió? Pues ¿saben de qué le sirvió? Pues aquí dice que el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para eso le sirvió, para que el Padre lo exaltara hasta lo sumo, para que el Padre lo prosperara y lo bendijera, y para que todos los ángeles, todos los demonios, todos los serafines y todos los millones y millones de seres humanos que han vivido, que viven y que vivirán, todos algún día, absolutamente todos, se doblarán delante de Él diciendo: tú eres el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. ¿Cuántos dicen? Para eso le sirvió. Aleluya. Para eso. Aleluya.
Y hay una escena preciosa en el libro del Apocalipsis, donde vemos a los santos, y ustedes saben que cuando hablo de los santos no me refiero a las estatuas, a los santos, a los hijos de Dios, que ya tienen su corona, ¿verdad? Que ya tienen su recompensa, algunos de ellos mártires, personas que ya no están en esta vida cumpliendo su ministerio, sino que ya están allí en la presencia del Padre. Y dice que cuando aparece Él, el león de la tribu de Judá, dice que todos aquellos ancianos se postran delante de Él y cogen sus coronas y se las ponen a los pies del Señor Jesucristo. Si nosotros que aún no tenemos corona, nosotros que aún todavía tenemos este estuche de barro que se envejece, que se cansa, que se deteriora, y ellos que tienen ya su corona y su recompensa, si ellos se postraron ante Él, ¿cuánto más tú y yo debemos de postrarnos ante los pies de nuestro Señor Jesucristo y decirle: Señor, haz de mí lo que tú quieras? Porque si el Señor nos tiene todavía aquí, es para que entendamos que es por su misericordia, es por su amor y porque todavía el Señor de alguna manera nos quiere utilizar. Vengo contento de haber podido estar otra vez en Israel, de haber podido pasear por sus calles, de haber podido estar allí. Pero al mismo tiempo vengo con esa carga de decir: este pueblo que fue escogido dentro de todos los pueblos de la tierra, no por sus méritos, no porque fuera el mejor, sino más bien todo lo contrario, porque nadie lo quería, está en estos días, en estas semanas, en este último tiempo, con esa actitud de decir: bueno, a nosotros nadie nos puede destruir. He visto más banderas del orgullo gay en Jerusalén que en todos los últimos 13 años que he ido, y eso me rompe el alma. Porque parece que para ser como los demás tenemos también que cometer los pecados de los demás. Y es muy triste ver pasear a hombres de la mano y a mujeres lesbianas por las calles de Jerusalén con la bandera gay en la espalda, paseando por las calles de Jerusalén. Cuando Israel no puede permitirse, ninguna nación, pero menos Israel, puede permitirse esos errores, esos pecados, porque Israel fue escogida en un principio para que fuera la luz de las naciones y para que marcara una diferencia. Y hay como esa soberbia, ese orgullo de decir: tenemos un poderoso ejército, tenemos aviones, tenemos tanques, tenemos armamento, y no nos olvidemos nunca que no es por lo que tenemos que podemos mantenernos en pie firmes, sino es por el Dios tan poderoso que tenemos, que podemos enfrentarnos a Goliat. Podemos enfrentarnos a un ejército, pero no porque somos poderosos, no porque somos mejores que nadie, sino el que marca la diferencia es el Dios que tenemos, porque con nosotros está el Dios todopoderoso y con ellos el brazo de carne. Y cuando comenzamos a creernos a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de iglesia o a nivel de país, como es el caso, que ya hemos llegado a un nivel en el que los enemigos tiemblan, en el que los enemigos se asustan por el poderío, por lo que hemos logrado alcanzar y hacer en la vida, estamos cometiendo un gravísimo error. Porque le estamos robando algo a Dios que Dios jamás va a compartir con nadie, y es su gloria. La gloria jamás es para el hombre, la gloria jamás es para la persona, la gloria es única y exclusivamente para nuestro Señor. Y por eso quiero que nosotros todos los días de nuestra vida nos mantengamos humildes, dependiendo del Señor, porque no es por los méritos que el Señor se ha puesto a nuestro servicio, sino es por su misericordia que Él nos ha permitido a nosotros ponernos a su servicio. Y cuando nos olvidamos de esto y creemos que Él tiene que estar pendiente de mí y atento a mis oraciones, porque yo al fin y al cabo llevo tantos años y sé tanto de la Biblia, estamos cometiendo una gravísima equivocación. Y termino diciendo esto: no nos olvidemos que gente mucho más espiritual y más grande en el reino que nosotros cayeron por su orgullo, por su altivez de espíritu y por su soberbia. Si esa gente que era mucho más grande en todos los aspectos que nosotros cayeron, porque se confiaron en sí mismos, porque bajaron la guardia,
¿cómo no nos podrá pasar a nosotros lo mismo si nos quitamos la mirada de Cristo y nos olvidamos que es por su misericordia y por su amor que podemos caminar en victoria todos los días de nuestra vida? ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás. Y quiero que oremos y le pidamos de verdad, honestamente al Señor. Señor, que nunca el éxito se suba a la cabeza de nadie. Que nunca nos creamos superiores a nadie. Que estemos apegados a tu palabra, a tu persona. Porque la actitud de arrogancia y de soberbia es lo más desagradable que pueda haber en una persona que se llama hijo, hija de Dios. Que Dios nos perdone cuando puede ser que nos sintamos como un pavo real, cuando al fin y al cabo el único que tiene que llevarse la gloria es el Señor. La belleza se acaba, la fuerza se acaba, lo único que queda es la belleza de Dios en el corazón, en el alma del hombre. Y cuando se apaga, cuando se opaca la belleza de Dios en una vida,